que tengo un chico. Con los chicos de primero, que empecé la clase y media hora después, ellos no quieren que yo divida la clase. Entonces lo que hago es pausarla y quieren un solo video. Pero claro, yo al pausarla es como si la detuviera. Y cuando empezamos de nuevo, yo hablaba, a la media hora me di cuenta que no había, ¿cómo se llama? No lo había puesto de nuevo. Y entonces después les tuve que grabar un videíto diciendo lo que habíamos hablado en lo primero, porque habíamos hecho unos ejercicios, encima estábamos con ejercicios de culpa, con ejercicios bárbaros, así que bueno. Pero no sé, qué sé yo, ya iré mejorando. Estoy más despistada, pero estoy muy bien. La verdad que cada día me siento mejor, estoy de nuevo en la alegría profunda. Y bueno, ayer fui a mi médico, al que yo hago un tratamiento con una máquina cuántica, o no sé cómo cuerno se llama. Yo pongo la mano y me escanea todo. Había ido hace 3 meses, es un genio. Yo los conozco. El hermano es mi médico de PAMI, que también me trabaja con otras cosas. Y ha habido hace 3 meses. Y él me indicó cosas, me mandó cardo mariano porque tenía muy mal el hígado, me mandó unas vitaminas y unos aminoácidos que necesitaba mi cuerpito. Bueno, la cuestión, y me indicó otras cosas. Cuando fui ayer está mejor la parte cardíaca, el hígado ya está bien. Bueno, un montón de cosas, metales pesados casi no tengo. Un montón de cosas están mejor, así que bueno que creo que por fin estoy saliendo de la nube negra desde el año pasado. Así que, nada, bien. Bueno, vamos a empezar con un tema que yo decido darlo porque para mí es importante y Brigitte estuvo totalmente de acuerdo, tanto que me facilitó su material, porque antes se hacía, como se hace con AT, se hacía la formación en PNL. Ahora ella ya no lo pide como obligatoria, está nada más que el PNL 2, que para mí es importante porque se usa mucho el PNL en constelaciones y es para entender más profundamente para que ustedes también puedan aprender a hacer ejercicios, cuestiones desde la PNL. La PNL tiene mucha aplicación en lo personal, muchísima aplicación. eh, Nos sirve mucho para muchas cosas. eh, la PNL toma mucho del análisis transaccional. ¿M? Acá creo que hay gente, Agus, vos tenés PNL, ¿no? Agus sé que sí, que conoce y no sé quién más haya que tenga conocimientos de PNL. Bueno, bueno, Agus me va a ayudar entonces a traducir cosas por ahí que no se entiendan. ¿Vos qué hiciste, Agus? Porque sé que vos tenés mucha formación de estas cosas. ¿Vos qué hiciste de todo Sí, en esto? realidad específicamente PNL desde lo psicológico no, sí, eso sí lo pienso hacer luego de esta formación, pero sí tuve PNL la carrera de comunicación, o sea, Ah, lo vimos desde perfecto. el aspecto comunicacional. Perfecto, bueno, sí, después, bueno, mira, la base esta te va a servir mucho. El año que viene yo de alguna manera porque yo no les podría dar, aparte este material, saben, vino ahora a mi vida, porque Brigitte entre sus idas y vueltas, entonces, ahí ven todo lo que les mandé es PNL 1, que ella lo daba en el 2009. Bueno, lo daba en varias etapas, y el último es del 2017. Eso es PNL 1. Y después está PNL 2. Yo no llego a dar eso en un módulo, entonces voy a tratar de ir a lo puntual. El material se los comparto así, se los entregué tal cual me lo dio ella. eh, y después vemos el año que viene buscar un huequito para poder profundizar en la 2. Después vos cuando quieras hacer algo, hago yo acá en Mar del Plata, porque yo me formé como practitioner en el 2013. Acá hay una escuela muy buena que es la de Sergio.
la Escuela Iberoamericana de PNL y Coaching. Sí, en esa averigüé, la que está en el Colegio de Escribanos. Mira, no sé dónde funciona ahora porque yo estuve en dos lugares, pero Sergio es un capo, está avalado por UTN y, por Sí, sí, ejemplo, es esa misma. Practitioner son 2 cuatrimestres, ¿sí? Y Y después después tenés está el que... máster, después está el Sí, máster que es un año más. Sí, sí, sí. yo el máster no lo hice, pero mi amiga con la que, no sé, ayer anduvieron viendo algo de Oasis Bandurrias, que yo publiqué porque, bueno, es un proyecto que tengo con una de mis mejores amigas, que vamos a hacer un intensivo en Mar del Plata integrando el coaching con lo sistémico, pero con una cosa tipo bomba de 2 días. Y bueno, ella le puso ese nombre, porque como el proyecto, como viene a mi casa y mi calle se llama Bandurrias, se le ocurrió eso y que es un ave sagrada, la bandurria, que tiene que ver con la prosperidad. Y bueno, Paula se formó, hicimos juntas la formación, ella siguió y terminó siendo máster, pero yo recomiendo esa escuela porque es seria. Y Sergio es un tipo que sabe mucho, muy buena gente. Así que bueno. Sí, sí, Bueno, lo estuve averiguando y me pareció extraordinario. Incluso pregunté, lo que pasa es que, bueno, no quería seguir como agrandando porque prefería no, focalizar sí, la te energía en lleva, esto, terminarlo sí, y después de ya claro, yo cuando empezar lo otras hice... comprensiones, hacerlo. Cuando lo hice era una clase semanal, me parece, en esa época. Cuando te hables, decile que hablas de parte mía, que sos alumna Bien, mía. Yo lo quiero mucho a Sergio, es muy linda persona. gracias. Bien, y él conmigo siempre fue muy bueno, me ha ofrecido el lugar, he hecho constelaciones ahí en su espacio, es un divino. Silda, No quería conversar. De la bandurria, pájaro de río, porque acá hay en el río Uruguay. ¿Es de esa bandurria hablas? claro, pero hay en Uruguay hay, pero hay también en Egipto. La tradición es un tipo de pájaro sagrado, no sé. Yo busqué todo y yo ni tenía idea de lo que era y está bueno lo que indica. Este, me gustó, me gustó. Así que bueno, entonces eh, vamos, esperen que voy a abrir. ¿Qué me hizo esta mujer? Pero qué cosa. Ah, está bien. No, no, perdón, perdón. No, porque acá estoy con mi amiga. Ahí está. Esperen, esperen, esperen. Esperen, denme un segundillo. Ahí está. Bueno, no, cualquiera me hizo esta amiga. Bueno, entonces, vamos primero a hacer un pequeño centramiento para poder entrar ahí en el estado de calma y de apertura y de resonancia que necesita nuestra mente para abrirnos a lo nuevo. Entonces, vamos a cerrar los ojos y vamos a comenzar a conectarnos con nuestra respiración, con el aire que entra y sale en nosotros, con tranquilidad, con paz, sintiendo nuestro corazón, sintiendo la profundidad que hay en nuestro corazón y sintiendo cómo a través de nuestro corazón accedemos
a un nivel más profundo. Llegamos a ese nivel profundo y profundizamos nuestra respiración ahí. Profundizamos sintiendo que cada vez nos abrimos más a ese espacio de algo más grande. Y dentro de ese espacio que nos conecta con algo más grande, nos abrimos a ese campo del conocimiento, de los contenidos, de todas las bases de las constelaciones, a todo ese campo que Hellinger estudió profundamente, Brigitte también, y las distintas personas que forman parte de ese contenido profundo de las constelaciones. Y nos permitimos llenarnos de ese campo, abrirnos a una mayor comprensión de lo que vamos a aprender, prepararnos a poder tomar estos conocimientos para enriquecernos, hacerles lugar dentro de lo que ya traemos, para que sea algo profundamente útil para nosotros y también para lo que nosotros vayamos a hacer con esto, para que sea algo que nos acompañe de ahora en más, como algo nuevo. Y decimos sí a todo esto nuevo, sí a los contenidos de la PNL, me abro a lo nuevo, me permito incorporar algo nuevo, le doy lugar dentro mío y tomo lo mejor para estar siempre al servicio de algo más grande y del destino colectivo. Trasciendo toda limitación. Elijo ampliar. Elijo ampliar mi conocimiento. Elijo ampliar mi mirada. Hago una inspiración profunda y de a poquito vamos volviendo. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que figura como apunte 1, el apunte 1 que ayer les mandé. Esperen que lo encuentre yo acá. Ah, sí, lo tengo acá. PN, a ver si es este. Sí, bien. Ahí está entrando María José. Bueno, esperen que lo pongo para compartir esto. Acá, bueno, lamentablemente vamos a
Esto va a ser un poco teórico, vamos a hacer prácticas, todo, pero acá estamos con estos conocimientos que yo sé que a ustedes por ahí no es lo que más les gusta, pero estamos hablando de contenidos que para mí es importante brindarles para que ustedes eh, puedan sumarlo y les dé una mayor comprensión en lo que están haciendo, pero que también sirva para, porque esto les es muy útil junto con el análisis transaccional para cuando ustedes quieran compartir, por ejemplo, alguien viene a constelar, veo que con esa persona es necesario una sesión individual, entonces tiene más herramientas, ¿sí? Por eso también se los doy, porque al no ser psicólogos es como, para mí es importante que ustedes tengan un soporte, ¿sí? Esperen que estoy buscando dónde compartir, se me fue el compartimento. ¿Qué le pasa a este? Esperen, esperen. Acá está todo en inglés. Participantes, chat, reacción. Share, no, ¿qué es share? Eso es compartir, share es compartir. Sí, compartir. Ah, ah. Ahí está. Gracias, Lauri. No sé, share no me sonaba que era compartir. Bueno, entonces, bueno, tanta pregunta que me hacen. Bueno, primero tenemos este apuntecito que es el apuntecito más chiquito, ¿sí? Que habla, esto es lo primero que ella dio como herramientas de programación neurolingüística, porque PNL es programación neurolingüística, ¿sí? Em, yo después les voy a compartir algo que usé con primer año, que es como una especie de síntesis que explica cómo aparece la PNL, los que la desarrollan, pero vamos a situarnos, vieron en toda esa época donde estaba la escuela de Palo Alto y todo, que salieron las terapias familiares y el análisis transaccional. Bueno, de toda esa movida surge la PNL como algo que lo que se basa es en los modelajes. Los creadores, Bandler y no me acuerdo el otro, los creadores de la PNL empezaron a entrevistar personas con éxito en distintos ámbitos para modelarlos, para poder tomar lo que de ahí puede servir para desarrollar una forma efectiva en determinadas áreas. Entonces, la idea de la PNL tiene que ver con esto, tiene que ver con que nosotros podamos salir de las programaciones mentales que nos limitan. Acá no entramos a hablar de lo sistémico, ni estamos hablando mental, y poder introducir o reprogramar nuevamente para el éxito. Entonces, se usa mucho como un soporte de coaching, se usa mucho como algo que contribuya a la comunicación eficaz, ¿sí? Eh, y tiene mucha eh, aplicación práctica. ¿Mm? Bien. Entonces, Richard Bandler y John Grinder son los que lo crearon. Y también está muy vinculada a la hipnosis, a un tipo de hipnosis que es la que llamamos hipnosis ericksoniana. Hay alguien llamado Milton Erickson que en esa época de California, él hizo un desarrollo con el tema de lograr es como un precursor, podríamos decir, de la hipnosis más moderna, donde él desarrolló una forma como herramienta terapéutica maravillosa y la PNL se basa mucho en la hipnosis. Por eso muchas veces vamos a ver hipnosis y PNL. O sea, está muy ligado. ¿Por qué? Porque la hipnosis es una de las formas de modelar a nivel inconsciente. ¿Mm? Bien. Perdón, Ro, ¿se podrá aumentar con la lupita un poco la pantalla? A ver, igual es lo que vos tenés ahí, pero Sí, pero bueno, porque ahí está mejor. ahora sí. Gracias. Bueno, tenés razón. Entonces, todo esto
Eh, Se aplica, como dice acá, psicoterapia, enseñanza, marketing, porque tiene mucha posibilidad, es algo práctico, como todo lo americano es muy práctico, ¿sí? Bien. Y también lleva a poder hacer cambios personales. Eh, entonces, acá, en uno de los libros que habla de la estructura de la magia, tiene libros muy buenos. Yo tengo un par de libros. La PNL toma mucho es más, uno de ellos tiene un libro que a mí me lo recomendó Sergio, porque Sergio conocía un poco mis orientaciones, y hay un libro que después lo tengo abajo, que en la tapa hay un tigre, porque tiene mucha vinculación con la tradición hawaiana. La tradición hawaiana es la tradición donde usan la visualización creativa, usan muchos modelos a nivel interiores, ¿sí? Que la PNL toma muchas cosas de acá, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, habla de cómo en una situación entre dos, el terapeuta es el que tiene la tarea de ayudar a que el cliente cambie de manera que le permita crecer, tener más opciones y más satisfacciones. Entonces lleva como una programación para vivir mejor, podríamos decir, ¿no? Entonces, lo primero que dice acá, el cliente no busca soluciones, busca que se le dé el permiso de ser creativo con su vida, el permiso de usar sus propios recursos y el permiso de ser feliz. Nosotros esto, ¿cómo lo podemos entender? Cuando acá estamos escuchando la cuestión de permiso, podríamos entonces poder pensar que la PNL trabaja también sobre el guión de vida, que es un método eficaz para el guión de vida, y así es, porque la PNL toma cosas del análisis transaccional, toma los estados del yo, toma las transacciones, muchas cosas toma de ahí, y tiene en cuenta esto, ¿sí? Bien. Y hace un poco, dice que la magia de la PNL es la fe en el hombre, en la capacidad de cambio, de aprendizaje y de creatividad. O sea, yo con esto, yo hice el practitioner porque después me pareció muy mental y casi todo lo que aprendí yo ya lo había aprendido en otros lados. Pero destaco que, por ejemplo, alguien que no viniera con lo que yo venía como conocimiento, es muy útil en cuanto a la practicidad que tiene y a que está centrado en la persona y en que la persona logre cambios. Obviamente no tiene incumbencia para trabajar con patologías. Un practitioner o un coach en PNL no puede hacer el trabajo de un psicólogo, pero sí pueden ayudar a las personas con temas puntuales para poder mirar, por ejemplo, a mi amiga Pau, la otra vez con algo que yo tenía, un tema mío, que estaba medio ahí en el tango, ¿no? En el coso. Ella automáticamente, que ella es máster, me dio otra visión y me dijo, vos tenés que mirarlo así, 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 fíjate esto, esto, esto. Me cambió la cabeza. En una intervención me cambió la manera de mirar eso. Le dije, uy, sí, tenés razón. Y me cambió completamente la manera de enfocar ese tema. Yo le hablaba de esta deuda que yo hoy tengo, donde prácticamente el 80%, 85% de lo que gano va a parar a los bancos. Y ella me dijo, Ro, vos pensás que estás pagando tu casa y que en 3 años la terminás de pagar. Y me hizo otra mirada que me lo hizo ver de otra manera a la situación, ¿sí? Mucho más de estar, bueno, hay que resolver y esto lo puedes ver así, pero también lo puedes ver de esta forma. Y tiene esas cuestiones de que te puede llevar a pararte de otra manera sobre algo, a quitarte un pensamiento limitante. Entonces, por eso también es muy útil en lo sistémico. La PNL tiene presuposiciones, tiene parte de ciertas bases, que son su parte teórica, son sobre lo que se sostiene, ¿sí? Y acá, como esto lo armó Brigitte, que ella también se ha formado en PNL, dice, estos axiomas que sustentan, nosotros le decimos, como estamos en sistémica, actitudes ante la vida, ¿sí? Entonces, lo primero que es algo que se conoce mucho y que se ha escuchado alguna vez, es esto de que el mapa no es el territorio. Imagino
que hay gente que habrá escuchado esto. ¿Quién escuchó alguna vez esto de, sacándote a vos, Agus, de que el mapa no es el territorio? Bien, Lauri, bien. ¿Alguien más escuchó eso? Hilda hace así con el dedito. Majo. Bueno, esto es algo. Esperen, ¿eh? Quick. Esperen que estoy ahí. Esto es algo. Vamos a poner una sola línea. No, ¿qué estoy haciendo? Ahí. Esto es algo que es como básico en PNL y es muy interesante. Lo descubrió la persona que aparece el nombre ahí. Quiere decir que cada uno tiene su lectura del mundo, su filtro, su mapa del mundo. Mi manera de mirar el mundo no es la misma que la de Agus, que la de Hilda, que la de Isabel. Entonces, cada uno va a mirar el mundo desde un filtro personal. Nosotros podríamos decir, también tiene que ver con todo lo que traemos, con mis creencias, con mis programas, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es el mundo es mi percepción del mundo, no es la verdad absoluta. Y nosotros respondemos a esa percepción que tenemos de la realidad. Entonces no va a haber dos mapas iguales, no hay dos maneras iguales de mirar la vida por más coincidencia y resonancia que podamos tener. Y también ningún mapa individual es más verdadero que otro, porque todos son válidos. Eso también está bueno. Nos abre una realidad conformada por todos. Esto un poco las que hicieron conmigo de programación de Topi lo hemos visto. Entonces, los mapas más adecuados son los que permiten disponer más opciones y no son no los más reales y precisos. Entonces, cuando nosotros cambiamos el mapa, también cambia la teoría, porque la teoría es lo que va a justificar mi percepción. Entonces, cuando yo cambio mi mapa, también cambia toda esa teoría. Y cuando en un momento la persona se permite usar sus recursos, ¿qué pasa con el mapa? Se enriquece su mapa del mundo. Entonces, por eso decimos que el mapa no es el territorio. ¿Mm? Que también uno lo puede aplicar a ver. Esto es algo que tiene una explicación lógica. Pensemos en los primeros mapas cuando no había recursos, cuando no se podía mirar con drones. Pensemos en el mapa del país donde vivimos o del continente. Miremos un mapa de los primeros, miremos el mapa actual. No tiene nada que ver con el territorio, es como se lo vio en ese momento con los instrumentos que hubo en ese momento. Pero no está hablándome del territorio, es un mapa sobre. El territorio es algo que está ahí afuera. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, esto es una condición esencial en la PNL, ¿sí? Que cada uno tiene su manera de percibir el mundo. Después, segundo contenido. Por eso toma muchas cosas de AT y toma muchas cosas de AT desde lo que son las transacciones, porque siempre estamos comunicando, siempre. Y el significado de mi comunicación va a estar en la respuesta que me dan. Y otra cosa que acá también marca, que uno es responsable de la respuesta que me dan. Y que la comunicación es la actividad humana por excelencia. Esto coincide con el AT. En todo lo que hacemos hay mensaje. Y no hay una manera de influirnos unos a otros. Recuérdense que en las transacciones que vemos, que yo a través de cómo me comunico te puedo invitar a que vos respondas desde un estado, pero no puedo influir. Es invitación, ¿sí? Bien. Entonces, acá, aunque nosotros no estemos diciendo nada, porque también en la PNL, así como en el AT, se toma en cuenta no solamente la comunicación verbal, sino lo corporal. Toda la comunicación no verbal que muestra cómo está el cuerpo, a dónde miro, todo eso se toma en cuenta como comunicación o como mensaje. Otro supuesto es que tenemos los recursos, este me encanta porque también coincide con la sistémica, tenemos los recursos que necesitamos.
tiene una cuestión muy positivista de que uno puede conseguir todo lo que se proponga, de que ya tenemos los recursos para actuar adecuadamente. Acá podríamos decir, claro, cuando yo estoy en el adulto, ahí me encuentro con lo que es eficaz, con lo que es conveniente. Podemos sumarle que el tener también con nosotros a nuestro holograma nos permite guiarnos al siguiente paso. O también lo podemos mirar como que todo lo traemos dentro, porque nosotros somos parte de todo ese universo que contiene todo. Entonces, los recursos están en nosotros, pero por ahí están bloqueados y hay que desbloquearlos. Entonces, dice, el paciente no viene a pedir ayuda o solución, sino permiso para usar los recursos que ya posee. O sea, viene, yo diría que la PNL es una forma práctica y para mí es totalmente interactuable con el AT en ayudar a que una persona pueda estar en su adulto, pueda desarrollar su aspecto adulto. ¿Sí? Bien. Otro presupuesto. El aprendizaje es el estado natural del ser humano. No hay errores, solo resultados. Y no hay fracaso, siempre todo es información. Esto también es muy sistémico, porque en lo sistémico siempre que aparece algo decimos, no está ni bueno ni malo, es lo que nos muestra. O sea, es la información que hay. Entonces, cualquier conducta, cualquier respuesta es un recurso, se puede ser un recurso o una limitación. Y eso va a depender de cómo esté en el resto del sistema. Si lo que nosotros estamos haciendo no da resultado, podemos variar nuestra conducta hasta conseguir el resultado que queremos. Y como dice acá, es mejor tener opciones que no tenerlas. Y lo que se puede en el mundo es posible para mí. Aparte, uno puede aprender lo que quiere aprender o lo que decide aprender. Entonces acá también, esto, por eso digo, no sé si alguien de acá hizo conmigo que yo he hecho unos talleres de tradición hawaiana, pero en la tradición hawaiana los principios, ahí está Laurita levantando la mano, porque Laurita conmigo hizo de todo. Bueno, ¿te acordás que en los principios hawaianos se habla de esto de que no hay límite, el límite lo tenemos nosotros? Por eso ellos tomaron mucho de esa línea. Y en Eh, realidad es así. Perdón, Sí, tipo, si funciona para uno, ya puede funcionar para todos, como que no es como al revés del método científico, como que claro, si haya una que claro. funciona, comprueba todas. Claro, y que el límite que tenemos es mental, o sea, el límite en que yo no puedo hacer tal cosa es mi mente, no hay límite. Los hawaianos dicen, no hay límite, afuera no hay límite, ¿no? Entonces esto tiene mucha base de eso. Bien, sobre el cambio, bueno, es más fácil sufrir que actuar, eso ya lo decía Hellinger. Por eso hay tantas víctimas y por eso cuesta tanto salir del lugar de víctima, porque es más fácil estar en el padecimiento, ¿no? Y el cambio va a ser cuando la persona use los recursos que tiene. O sea, fíjense, cuando la persona use, no estamos hablando de que me den, que me den, que me cambien, que me transformen, no. O sea, yo soy quien tiene que usar, yo soy quien tiene los recursos. El cambio es lo que más tememos y sabemos que es inevitable. Esto también es algo que podemos coincidir. El ser biológico es puro cambio y el ser psicológico, la psique se opone. Siempre va a haber una lucha. Y ahí es donde están las resistencias, que van a estar siempre, las resistencias al cambio, que van a caminar con nosotros en la vida cada vez que queramos saltar algo nuevo, van a estar ahí, ¿sí? Podemos dar un montón de opiniones de por qué sucede esto, pero en la naturaleza, y esto yo lo aprendí en otra línea de chamanismo en la andina, que me lo decía mi maestro, la única constante es el constante cambio. En realidad todo está en cambio. No hay nada que esté,
¿Mm? Bien. Cuanto más simple es un sistema, más difícil es hacerlo cambiar. Y cuanto más complejo es, más fácil será provocar un cambio. Lo que no importa no es el cambio relacionado con el síntoma, sino los cambios que resultan y se imponen a partir de este primer cambio. O sea, todo lo que se pone en funcionamiento o la consecuencia de ese primer cambio. Y acá habla de que el cambio eficaz es el cambio espontáneo. Podríamos decir, el cambio que yo tomo, ¿cuándo uno puede tener un cambio espontáneo? Cuando estoy en el presente. En el presente es donde voy a actuar de una manera espontánea, no de una manera programada o atada a lo que es el pasado. Otro punto, el cuerpo y la mente son procesos sistémicos. Los procesos ocurren en nosotros, entre nosotros y en el entorno, y esos procesos son sistémicos. O sea, todo lo que pasa dentro mío, con un otro o en mi entorno va a ser sistémico. Esto ya lo vimos cuando vimos sistémica. El sistema tiende a autoorganizarse y a buscar lo que es la homeostasis o el estado de equilibrio. Todo sistema va a tender al equilibrio. Y las experiencias, las conductas o respuestas no van a tener un significado fuera del contexto en el que se dieron o de la reacción que provocaron a continuación. Siempre hay que mirarlos dentro de ese contexto. Y para que una persona de un sistema se adapte, o sea, esto que estamos viendo es una PNL adaptada a lo sistémico. Esto está tocado por Brigitte, ¿sí? Entonces, para que una persona pueda sobrevivir satisfactoriamente y tener un proceso adaptativo, tiene que tener flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Tiene que estar dispuesto a cambios, no tiene que haber rigidez. ¿Mm? Para que esa persona pueda sobrevivir. Y la cantidad de flexibilidad va a tener que ver con el resto del sistema, la variación al resto del sistema. Si es un sistema demasiado rígido, la flexibilidad va a tener poco lugar. ¿Sí? Bien. Cada conducta tiene un fin intrapsíquico positivo. ¿Qué quiere decir esto? A nivel intrapsíquico, todos los comportamientos se hicieron, que esto también lo vemos en sistémica. Todos los comportamientos fueron o son desde una intención positiva, fueron creados para algo que fuera positivo, o como una solución, como un intento de solución, de sanación. Entonces, esto nos lleva a entender que las personas siempre hacen la mejor elección posible, y acá no estamos mirando, está diciendo a nivel homeostático o de equilibrio, no a nivel moral, en función de la posibilidad y capacidad que tiene y en función de su mapa o modelo del mundo. O sea, acá podemos mirar eso que nosotros miramos en lo sistémico cuando vemos que, por ejemplo, supongamos, mi mamá no me dio todo lo que yo necesitaba, pero ella, con lo que hizo y de acuerdo a lo que traía y a sus cuestiones no resueltas, hizo lo mejor que pudo. Lo hizo de la mejor manera, en función de no estaba disponible. Entonces, lo hizo con una buena intención, aunque a mí no me haya dado lo que yo necesitaba. Entonces, acá estamos viendo esto de cómo una persona va a responder de acuerdo a lo que tiene, a lo que resolvió y a lo que no resolvió, y a cómo mira el mundo. Y si nosotros esto lo miramos, acá lo podemos unir con el asentimiento, porque acá dice, el cambio es posible solo cuando se reconoce la intención positiva de la resistencia al cambio del síntoma o de la homeostasis anterior. Bueno, acá podríamos decir, cuando yo asiento a que eso que necesito cambiar, así fue lo que mejor pude hacer,
no lo hice desde una mala intención, donde pongo el asentimiento, ahí es donde es posible el cambio. Entonces va de la mano con lo que nosotros decimos en lo sistémico. Y fíjense que me encanta, porque esto es cero juicio. Por eso es una, podríamos decir que está dentro de una línea de psicología positiva, que es muy aplicable en Estados Unidos. Y fíjense cómo es el nivel de pensamiento y de personalidad que hay allá, que es como que todos están muy arriba, muy seguros de sí mismos, porque se trabaja con todo esto desde chiquitos. No es el tango del psicoanálisis que hay acá. Tienen otra forma de trabajar, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice. Cualquier comportamiento, independientemente de lo criticable que pueda parecer, es la mejor opción disponible para esa persona. Entonces, revalida esto de sacar ese concepto de bueno, malo, qué malo lo que hice, me equivoqué. No, fue lo que en ese momento pude hacer y que hoy lo puedo cambiar y lo puedo hacer mejor. Entonces, acá diferencia bien entre comportamiento y entre ser. Comportamiento y ser. Una cosa es un comportamiento que yo tengo que no va a afectar mi ser. Y también acá dice, es útil separar la intención positiva, las creencias que generan un comportamiento del comportamiento en sí. O sea, mirar que ese comportamiento es generado por algo en lo que se sostiene que puede ser una creencia con una determinada intención, entonces poder mirarlo por separado. Dice, es mejor y más eficaz responder a la intención en vez de a la expresión de un comportamiento inadecuado. ¿Por qué? Porque si yo respondo a la expresión, voy a estar en un nivel de algo que puede ser dañino, o sea, estamos hablando de un comportamiento inadecuado, pero la intención, si yo acá estoy diciendo que la intención nunca es una mala intención, entonces puedo trabajar sobre eso, sobre ese aspecto más profundo. La misma acción no siempre va a producir el mismo resultado y lo que es positivo en un nivel puede ser negativo en otro. Bueno, eso no es bien. Bueno, acá entramos en las anclas. Esto lo vamos a volver a ver. Hoy decía Marisol que, bueno, nombró a este hombre que yo no sigo esa línea del psicólogo, bueno, no me sale ahora el nombre. Em, pero ustedes habrán escuchado hablar, nosotros usamos, ahí voy a ver, responderte, Marisol. Las anclas las conocen en constelaciones, bueno, las toman de ahí. A ver, ¿por qué esto es mejor visto y mejor valorado? No, mi amor, la verdad yo no tengo la misma mirada que vos. La PNL es una herramienta, ni siquiera se puede trabajar como una forma terapéutica, se utiliza con el coach y con otras cosas. Eh, pero eso no sé, yo no lo... Al contrario, para mí está en un rango menor, o sea, ofrece algo en determinadas cuestiones, no puede trabajar en patologías, cuando en constelaciones sí lo podemos hacer, pero lo que pasa es que la gente quiere soluciones rápidas, mágicas, y les gusta lo fácil, les gusta que le doren la píldora. En cambio, ponerse a laburar, a afrontar, a sentir a lo difícil, afrontar las cargas que llevamos, no es para cualquiera. Incluso de los que lo hacen, la mitad les sirve, a la otra mitad no. Entonces creo que tiene que ver con ese sistema en el que estamos, que es un sistema que no busca el trabajo profundo. Y la PNL se vendió bien porque al sistema le sirve que la gente esté en un nivel, ay, eh, todo lo puedo, porque es un nivel más consumista. Bueno, puedo decir otras cosas, pero yo no veo que sea más valorado, no es lo,
como lo veo, pero puede ser más valorado porque está más desarrollado, tiene más tiempo, se aplica mucho en otros lugares en el coaching, en muchas zonas. em, Hubo una época también de expansión de la PNL donde también la vendieron por cursitos cortos, pero en realidad una formación seria es una formación que mínimo tiene 2 años. Así que bueno. Pero bueno, el tema de ancla es un tema que nosotros aprendimos cuando hacemos los papelitos, eso es una forma. ¿M? Pero el tema de ancla es un tema central dentro de esto. Mm, Ahí estamos. Entonces, ¿a qué vamos a llamar ancla? Olvídense de cuando lo usamos para los ejercicios. Es un estímulo que va a producir una respuesta constante en alguien, que puede ser interno como externo. Ya vamos a practicar esto. Externo puede ser algo que yo tomo de mis sentidos, de algún sentido o de todos. Y a través del anclaje yo puedo acceder a una representación donde combino, o sea, voy a representar algo, a llegar a una imagen donde voy a estar conectada con un momento X, ¿sí? Que va a disparar otra representación. Entonces, por ejemplo, en el ancla, que es una forma de condicionamiento, eh, mm, se usa mucho, eso vamos a ver después prácticas. Por ejemplo, yo puedo decirles que vayan, imaginen un momento de profunda felicidad, de mucha alegría, y lo tengo que tratar de imaginar con todos los detalles posibles, no solamente pensarlo, sino me veo ahí, siento el aire, siento, no sé, el clima que tiene ese lugar, huelo ese lugar, oigo a la gente conmigo, apoyándome. O sea, crear algo que sea bien, bien patente, ¿no? Y voy a utilizar, por ejemplo, algo que hago una presión en mi dedo, voy a utilizar una serie de elementos para que después, cada vez que yo, por ejemplo, me toque determinado dedo, me venga esa conexión con la alegría o con ese estado. Esa es una de las cosas para las que se utiliza el ancla. Por eso se dice que es un proceso de condicionamiento neurológico donde se logra que un estímulo genere un estado interno en una persona y una respuesta de comportamiento. Entonces, en todo anclaje hay una asociación en el sistema neurológico entre lo que es el estímulo y la respuesta. El que empezó con esto, fue Pavlov, que bueno, yo esto lo tuve que estudiar en primer año de psicología. Él es el que experimentó con los animalitos. Hay que ver qué les hizo a los animalitos, hoy todo esto está mal visto y está prohibido y está bien. Pero él, a través de sus investigaciones, logró condicionar una respuesta automática del sistema neurológico de los perros que saliven cuando sonaba una campana. O sea, sonaba una campana, le mostraba el alimento, bueno, hacía todo un revoleo a que llegó al condicionamiento de cuando suena la campana el perro saliva, ¿no? Eh, en ausencia de ese elemento motivador que es la comida. Esto es lo que se usa en los anclajes. Entonces, acá lo que dice es que muchas cosas que nos rodean son anclas, porque, por ejemplo, una melodía que me hace recordar algo y me lleva a ese momento, a todos nos pasa que hay música que nos lleva a determinados momentos. Yo, por ejemplo, no sé, em, The Last Train to London me lleva a mi fiesta de egresados, o eh, Money for Nothing me lleva a cuando empecé a vivir en Villa Gesell en verano del 86, recién recibida. Entonces, todos tenemos melodías que las podemos conectar con algo, ¿sí? También palabras, frases, contactos físicos pueden disparar un estado interno que esté asociado a ese ancla. Entonces, nuestro entorno tiene muchos anclajes profundos o anclajes simples, que nosotros no tenemos idea.
nuestro comportamiento es generalmente una respuesta inconsciente del programa interno que se pone en marcha al ser disparado por un ancla determinada, ya sea por algo externo o interno. Y acá también podemos asociar con guión de vida, en el sentido de que muchas cosas que hoy aparecen en nuestra vida, de acuerdo a lo que yo traiga, va a ser mi reacción. Entonces ahí hay una especie de conexión con esto que vemos como ancla. ¿Mm? Sí, Laura, Puede ser también que, por ejemplo, que el trauma funciona como ancla, digamos. es más complejo, Lauri. Ok, El trauma en realidad te altera completamente tu sistema neurológico y genera una parálisis y genera una afectación en todo tu corporalidad. ¿Entendés? Es más profundo, mm, pero sí el trauma, si vos, es como como podríamos decir la fobia, cuando vos te acercás a algo que está relacionado con eso, que te mueve a algo parecido a eso, activa una serie de comportamientos automáticos, claro. ¿sí? Relacionados a eso que vos traes. Sí, 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 amor. ¿Mm? Bien. Entonces, nuestro comportamiento, perdón, los anclajes se instalan cuando se da un estímulo, cuando uno, sobre todo en estados de gran intensidad emocional, cuando es algo fuerte y con una implicación en el cuerpo y en la mente. Tiene que estar también el cuerpo metido. Si eso se hace de manera simultánea, con el momento culminante de ese estado de la persona se hace una conexión neurológica entre ambos. Y cada vez que aparezca ese estímulo, se va a disparar ese estado interno, que puede ser alegría, calma, lo que fuera, de forma automática. El factor que más influye en la eficacia de un anclaje es la intensidad del estado emocional cuando se instala el anclaje. Por eso tiene que haber como algo, conectarnos con momentos que hayan sido fuertes o que sean fuertes. A veces podemos usar recuerdos, a veces lo podemos crear. Bueno, acá recomienda, este libro está muy bueno, De sapos a príncipes, donde acá se desarrolla el concepto de ancla para los que quieran bucear con libros. Entonces, acá, bueno, hay un gráfico donde dice, cuando la intensidad está arriba, ahí se hace el ancla. ¿No? O sea, ya sea apretar un dedo, lo que va a ser después la señal que a mí me va a hacer lograr ese estado a partir de ahí cada vez que tenga ese estímulo. Entonces, el anclaje tiene dos fases. Debe conseguir que la persona entre de manera intensa en el estado que se quiere anclar. Es como una manera de sugestión hipnótica, pero más consciente. ¿M? Y después hay que suministrar un estímulo específico y fácilmente reproducible cuando la persona alcanza el momento culminante de dicho estado. O sea, uno tiene que llevar a la persona a que pueda conectar con alguna memoria o con alguna creación de algo donde yo pueda sentirme, por eso hablo del intenso, sentirme realmente feliz, contento o sentirme con una calma tremenda y es como estoy represente ahí en ese momento se hace la conexión con el estímulo y entonces queda anclada esa relación y cada vez que yo me encuentre con el estímulo, voy a lograr ese estado. Bien, ya esto después, como les dije, lo vamos a ver. Las anclas son breves, no tienen que ser condicionadas, tienen que ser cortitas, pero también un estímulo igual o repetido refuerza un anclaje. A veces hay anclas que se hace repetir ese proceso, por ejemplo, 3 veces. Cuanto más intensa es la experiencia, mayor va a ser la respuesta cuando ese ancla se active. El momento donde se realiza el estímulo es un factor clave, porque ahí es donde a partir de ese momento, cada vez que yo me toque el corazón, voy a entrar en calma, o cada vez que yo me apriete el dedo, me van a venir ganas de estar, de reírme. Entonces, eso es clave. Cuanto más exclusivo es el estímulo, más precisa va a ser la reaparición del estado anclado. La precisión de la reproducción va a permitir recuperar rápidamente
ese estado asociado. El BACOG. ¿Qué es BACOG? BACOG es la palabra que se usa para hablar a nuestros sistemas de representación. Entonces, cuando decimos BACOG, estamos diciendo visual, auditivo, kinesiológico. Si nosotros tenemos tenemos varias maneras de percibir y esto se traduce en, yo después les voy a pasar una síntesis que tiene bien la definición de BACOG, se usa esa palabra. ¿Qué quiere decir? Que se establece en lo que sea visual, auditivo, kinesiológico, olfativo, gustativo, en todo sistema de representación. No solemos tener conciencia de un ancla. El ancla puede ser instalada y disparada de manera abierta o encubierta. Y dice, todas las personas están utilizando poderosos anclajes de forma encubierta y en muchos casos de manera inconsciente. Y lo otro es que el lenguaje es uno de los elementos más poderosos para producir anclajes, tanto en la forma auditiva como visual. Para la mayoría de las personas hay palabras que producen ciertos sentimientos fuertes, positivos o negativos. Entonces pensemos, hay palabras que las escuchamos y nos ponen tristes, o hay palabras que nos mueven a algo positivo. Pensemos, no sé, piensen, porque todos traen, entonces la palabra, escuchar esa palabra puede ser un ancla que me lleva a, ¿sí? Un estado positivo o negativo. Una vez que el ancla se instaló, conviene probarla. Para ello hay que sacar a la persona del estado anclado, bueno, y se prueba el ancla por un sencillo procedimiento, se le muestra ese estímulo con el que se trabajó y se ve que responde. Si la persona responde de la misma manera que cuando estaba haciendo todo el proceso, quiere decir que se ancló. Y en el caso contrario, puede ser que no se haya hecho bien. Y bueno, acá habla de los factores claves, la intensidad, la singularidad, la sincronización. Cuando la persona está bien arriba, tiene que venir el estímulo y la precisión en la repetición. Bueno, entonces, acá tenemos un ejemplo. Pero esto es para hacer, esto se hace de dos personas. Ahora yo podría hacerlo con ustedes como grupo y vemos qué pasa. Pero acá tienen cómo se realiza un anclaje. Está bueno porque es como la forma, fíjense, A hace de guía y B, ustedes, explorador o cliente. Yo les voy a sugerir que durante este módulo se junten de a dos, de la manera que sea, online, las que pueden presencial, y lo prueben, lo trabajen, lo ejerciten, si quieren, porque la PNL necesita mucho de también que lo llevemos a la ejercitación. Entonces, se le pregunta por qué el anclaje va a servir para el recurso que yo necesito. Entonces, un anclaje a mí me va a servir para lograr un recurso. Entonces, por ejemplo, les comento algo. Esperen que tengo calor. Esperen. Oh, por ejemplo, supongamos que son consteladoras, que ya son consteladoras, o que están en consulta con una persona que quiere trabajar con ustedes de manera individual. Y esa persona está nerviosa, les dice, estoy nervioso, estoy... Bueno, ustedes pueden utilizar un ancla para que esa persona se calme, para llevarla a un estado en el cual esa persona pueda constelar o puedan tener la sesión individual. Entonces, es muy útil, por ejemplo, dentro del ámbito que nos compete a nosotros, ¿sí? Entonces, se define el tipo de recurso: calma, seguridad, confianza en sí mismo, éxito, cariño, lo que sea. Después, el que guía ayuda a definir el ancla. El ancla puede ser un gesto, puede ser una palabra o puede ser una imagen. Tiene que ser clara, breve y no haber sido utilizada anteriormente. Se buscan
3 recuerdos de esa situación que se necesita. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de calma, buscar 3 recuerdos donde vos te sentiste profundamente en calma, tranquilo, relajado. Entonces la persona puede decir, ay, cuando yo me fui al mar y estaba mirando el mar, o cuando en tal momento, o cuando estoy en mi clase de yoga, en ese momento. O sea, es buscar recuerdos que me conecten con ese estado que quiero lograr. Para cada recuerdo se sigue esta secuencia. Revive el recuerdo asociado, como si estuvieras presente. Mirá lo que mirabas, escuchá lo que escuchabas, hacé lo que hacías y sentí lo que sentías. Fíjense que acá no estamos diciendo a la persona, te llevo ese recuerdo y punto. Lo estoy llevando a que vivencie ese recuerdo. Ahí está lo de llevar a la persona a un nivel de intensidad porque le digo que mire lo que miraba, que escuche lo que escuchaba, que haga lo que hacía y que sienta lo que sentía. Porque tiene que ser algo con intensidad. Entonces, cuando la persona está conectada con eso y a punto de estar al máximo, ahí se hace el anclaje durante 2 o 3 segundos antes de que la sensación decrezca. Y luego se le dice a la persona, abre inmediatamente los ojos. Y le hablamos de otra cosa, o sea, lo sacamos completamente de lo que hicimos. El puente a futuro es lo que se llama ver la eficacia del ancla. Es ver si ese ancla quedó. Si cada vez que use ese estímulo la persona puede repetir el ancla. Entonces, ¿cómo se hace esto? A le pide a B que realice el anclaje sin pensar en nada especial, para comprobar que se sienta lleno de ese recurso que usó cuando lo estaba haciendo. Si no es así, se tiene que ver qué paso falló, puede ser que diferentes cosas. También se le pide a la persona que imagine en el futuro una situación donde le va a hacer falta ese recurso. A identifica la secuencia que desencadena el malestar y se asocia con la futura situación molesta, y B dispara el ancla en el instante previo a que empiece el malestar y observa la modificación de sensaciones. Eh, entonces, esto es la manera en que se crea el ancla, que cuando volvamos del corte, ahí vamos a hacer un ejercicio que yo lo tengo desde otro lugar, que hay ejercicios para trabajar con anclas. Pero acá tenemos lo que nosotros necesitamos para hacer un ancla. Bien, voy a parar un segundito con esto. Bien. A ver. Claro, los olores también, Lauri. Em, Les pregunto, ¿se entiende más o menos? Yo sé que estamos en lo teórico, lo van a comprender más cuando se haga, pero vayan viendo los recursos que esto tiene y los recursos que pueden ser útiles aplicados al trabajo de un constelador, ¿sí? O a la vida, porque esto puede ayudar a una persona que está en un momento con una crisis, y a través de un ancla esa persona se la puede sacar de ese estado. ¿Mm? De hecho, esto se conoce porque muchas veces por ahí alguien nos hizo hacer, bueno, a ver, ponete a acordar de algo, o muchas veces lo usan, hay gente, sobre todo que trabaja con niños, que por ahí cuando van, usan como una especie de introducción al ancla, le digo yo, que por ahí a un nene que le tienen que, no sé, dar una inyección o algo, lo llevan a pensar en otra cosa, le dicen que cierre los ojos y que se acuerde de algo lindo. O sea, esto nos muestra formas de sugestionar para obtener un resultado que pueda modificar un comportamiento, una actitud, un estado emocional. Entonces, puede ser de utilidad, ¿sí? Eh,
y por eso tiene mucha validez esto. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, Ana. Ahora leyendo el apunte, en verdad se ve que varios ejercicios que hace Brigitte tienen debajo de esto. Se aplica Sí. con esto. Sí. Desenredar un conflicto, Eh, cambiar algo en el guión de vida, son PNL. Tiene sí. muchos ejercicios. En algunos Es- dice, esto es de PNL. Ella lo utiliza mucho. Ella lo utiliza mucho. Por eso me parece, quizás, bueno, no sé por qué dejó de darlo, pero es un elemento importante que a uno le puede servir también para crear ejercicios. Pero sí, cuando uno empieza a ver lo que es PNL, se da cuenta cómo lo utiliza Brigitte. Sí, ahora leyéndolo bien, me doy cuenta. Sí, 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 sí. Yami, Podría ser como cuando nos decís, ponele que yo sea la fuerza sanadora y voy hasta vos para equilibrar las dos energías, no. ¿no? ¿Cómo sería? No, eso es un movimiento. No confundamos un ancla con un movimiento sistémico. Claro, En ok. el ancla se sigue esto que estamos viendo. Tiene que haber un deseo de cambiar un estado. En los movimientos no estamos cambiando un estado, estamos trabajando a otro nivel. Tiene que haber un estímulo, tiene que haber un trabajo con un recuerdo. Son diferentes cuestiones con diferentes resultados a Sí, obtener. no, yo lo pensaba por el hecho como cuando ponele está desequilibrado, ¿no? Como que se tomaba un tiempo más para que se equilibre la cosa, pero no. Ok. No, ahí estás usando el movimiento, estás usando un Ah, ok, recurso ok. de lo Claro, sistémico. Acá con claro, está esto bien. vos trabajás mentalmente, Claro, está bien. ¿viste? Ok, Eh, gracias. Sí. sí, por ahí pueden ser cuestiones que generen cambios en la persona y que los dos tiendan a eso, pero son dos cosas diferentes, Yami. ¿Mm? Bien. Dina, Además de estos recursos, ¿se puede utilizar otros recursos para que la persona entre en calma, ya sea a través de las respiraciones, por ejemplo, o cerrar los ojos y hacer como una mini meditación? ¿Eso no sería otro recurso? sí, pero está bien, pero acá estamos hablando de los recursos de la PNL. La Mm, PNL utiliza lo que es el ancla. Pero hay un montón de maneras, por ejemplo, para que una persona entre en calma. ok. Y el entrar en calma es una de las cosas para las que puede servir. También puede servir para otro tipo de cosas. Pero no es que es el único, es la forma que tiene la PNL de eh, generar ese cambio o esa sugestión en la persona. Pero acá estamos hablando de PNL, o sea, hay un montón de otros recursos de otro lugar, con la autorregulación, pero acá dentro de lo que es PNL, el Sí, anclaje es uno de los puntos esenciales, de las prácticas que más se hacen para crear esta situación que hace que una persona pueda, a partir de un estímulo, tener un comportamiento que es lo que está buscando. Está buscando estar más tranquilo, está buscando estar más contento. ¿Entendés? Entonces es el recurso de la PNL. Pero para la calma hay un montón de otras cosas, amor, pero que no son bueno, PNL. no me queda claro cómo podría aplicarlo, por Ya ejemplo. lo vamos a ver, pero Ah, ahora estoy explicando eh, claro, los pasos, o claro, la forma, pero la ahora forma. estoy Sí. explicando la forma, ¿sí? Bien. Ah, ok. Lauri, Bueno, esto que también mencionabas, que nosotros en realidad capaz que usamos muchos anclajes de forma inconsciente y que no lo sabemos, se me venía una idea a ver si puede ser. Por ejemplo, nosotros en mi casa para cuando se pierde algo, le pedimos a una cosa que se llama los devas de servicio
y al rato lo encontramos. ¿Viste que te dicen, no sé, si perdés algo, no sé, da vuelta un vaso y hay como que cada persona tiene su sistema, o le pide a los duendes o le pide a San Antonio, no sé, es como que cada uno tiene una fórmula, pero generalmente funciona y uno Sí. encuentra lo que está buscando. Esos son como anclajes, Claro, es como... lo que acá dice que nosotros estamos llenos de anclaje inconsciente o sin darnos cuenta. Ah, pero Acá lo que que estamos viendo es la técnica de anclaje que propone la PNL, que tiene una estructura. a lo que me refiero es que más allá de que esté relacionado o no el Sí, ancla, cuando estamos sí, buscando, genera un resultado, digamos, que sí, no siempre es explicable sí, en el sentido de que no es sí. que puede, y como decías antes, pueden ser funcionar distinto para uno o para otro. Una cosa así. Sí, claro, o esto que yo digo, la música es un anclaje, escuchamos música y te lleva a un momento. Y Claro. por ahí escuchás un tema que a mí me hace re feliz y por ahí lo escuchás vos y fue el tema que sonaba cuando te peleaste con el amor de tu vida y me decís yo este tema no lo puedo escuchar. Eso es un ancla, por Claro, ejemplo. Pero es otra forma. Acá estamos viendo cómo la PNL utiliza de forma terapéutica el ancla para obtener determinado resultado. ¿Sí? Entonces bien. estamos ahí, en eso. Esperen que achico. Bien. Bueno, acá dice colapso de anclas, porque primero esto les marco estas cosas y después eh, vamos a ver, hacer cositas con esto. Bueno, colapso de anclas. Esperen. Anclar, bueno, acá es anular un anclaje negativo, instalando en el comportamiento por un anclaje positivo. O sea, cambiar algo por algo positivo. Lo puede hacer uno mismo y acá lo describe. Entonces dice, instalación del anclaje de recursos. Buscar varias experiencias agradables donde me sentí confiado, creativo y lleno de recursos. Sucesivamente recordar cada experiencia agradable con la mano izquierda en un mismo punto de su rodilla izquierda durante cada sensación agradable. Fíjense, ese es el estímulo. Yo me pongo a recordar momentos agradables y cuando estoy en esa sensación agradable me toco con mi mano izquierda la rodilla izquierda. Pensar en otra cosa al final de cada recuerdo. Me voy del pensamiento. Esa es una instalación de anclaje. Anclaje de falta de recursos. Buscar una situación donde me sentí ineficiente o bloqueado. Esto es para que ustedes lo puedan hacer por su cuenta. Recordé esa experiencia donde me sentí ineficiente y bloqueado y cuando recuerdo eso me toco con mano derecha la rodilla derecha. ¿Sí? Y a continuación compruebo el anclaje de la experiencia desagradable. La realización del colapso, ¿qué sería? Primero disparo el ancla de la experiencia desagradable, o sea, tocarme la rodilla con la mano derecha y manteniéndolo disparo el anclaje más fuerte y poderoso de la experiencia de recursos, cuando ese primer recurso donde está todo bien. Después, cuando el estado pasó de desagradable a neutro o agradable, levanto primero el anclaje de la experiencia desagradable, o sea, la mano, y luego el otro. Puente al futuro, imaginar volver a encontrarse en la situación que antes le producía malestar y observar lo que ahora siente. O sea, esto es hay que practicarlo, pero es una manera en la que se puede ver esto de cómo yo estoy evocando algo y me toco. Cuando yo estoy en algo bueno o en algo que me hizo bien, me toco la rodilla izquierda con mano izquierda. Entonces, ese estímulo es el anclaje. Y va a ser que ese tocarme con la mano izquierda a mi rodilla me conecte con esa experiencia alegre. Y cuando yo me toque con la otra mano, me va a conectar con lo negativo. Entonces acá en el colapso yo primero conecto con las veces que me fue mal, luego voy con lo que va más arriba, que es momentos de creatividad, de confianza, de recursos, y lo sostengo hasta que eso negativo empieza a perder poder. Así funcionaría. Yo, por ejemplo, este nunca lo hice. Aprendí otros, pero este nunca lo hice. Pero bueno, es el que da Brigitte. Después,
está el modelar la excelencia o sustituir el fracaso por el éxito. Yo les hablé al comienzo de que los creadores lo que hicieron fueron modelajes. Se pusieron a modelar personas exitosas. Está el modelo de Walt Disney y no me acuerdo ahora otros. Creo que también modelaron a Virginia Satir, que es la antecesora de Hellinger. ¿Se acuerdan Virginia Satir? Bien. ¿Y por qué hacen esto? Porque ellos dicen que la mejor manera o la mejor forma para usar buenas estrategias es ver lo que para otros fue eficaz, ¿no? Es comparar lo que para alguien fue eficaz con lo que para otro no. Entonces ahí lo que dice es útil llevar ambas situaciones, separarlas y verlas en espacios físicos distintos. Entonces, estos son ejercicios que proponen. ¿Cuál es la situación molesta de fracaso? Entonces, elegir 3 cosas que te salen bien y un recuerdo de cuando te salieron mejor imposible para cada una. Pueden ser cosas sencillas, pero lo importante es darle a la sensación, ¿no?, de que uno lo hace a la perfección. Puede ser una comida, puede ser una práctica de algo, no sé, si hago danzas, la danza, si hago gimnasia, un momento donde sentí que estaba entrenando bárbaro, algo donde yo me lo vea a la perfección. Entonces voy a determinar un círculo, una zona, un círculo para el éxito y otro círculo para la dificultad, ¿no? 2 círculos. En el círculo del éxito voy a revivir los 3 recuerdos de éxito. Con el back, ¿qué quiere decir con el back? Con mirándolo, escuchándolo, oliéndolo, sintiéndolo. Y voy a revivir el primer recuerdo como si fuera ahora. Percibir las imágenes, su color, las palabras, las sensaciones corporales, todo al máximo, ¿no? Seguir la misma secuencia con los 3 recuerdos de excelencia y anotar el denominador común de esas imágenes, palabras y sensaciones. Después, en el círculo de la dificultad, se va a revivir el fracaso. Una situación, qué sé yo, donde me salió mal, no pude, lo que fuera, y también de la misma manera con toda esa memoria sensoperceptiva. Y desde fuera se dice, quiero que para mí, sea tan fácil como lo llenamos con lo que nosotros queremos lograr. Entonces, se revive esa dificultad en el círculo del éxito y acá se entra y se sale del círculo hasta que toda esa intensidad se vaya transformando y tenga el denominador común del punto 3, o sea, pueda conectar con esas palabras, imágenes que encontré en esos 3 recuerdos. Ahí se revive la dificultad en el círculo de la dificultad y el puente al futuro. El puente al futuro no lo contó Brigitte, lo dejó ahí. Ahí lo dejó. Porque esto es apunte de Brigitte. Pero bueno, acá es como más, son formas más complicadas. Y lo último, antes de cerrar, este es el anclaje de excelencia, que es el que más utiliza Brigitte. Es una herramienta potente y dice para niños y adolescentes es la poción mágica. Esto lo pueden practicar con hijos, si se animan, o sea, no tiene efectos nocivos. No va a pasar nada malo si lo hacen, lo pueden hacer, pero está bueno. A ver, esperen. Bueno, se buscan 3 estados de recurso. O sea, vamos a lo mismo, buscamos recuerdos de un momento donde estuvimos contentos, orgullosos. Después se pide que encuentre otros 2 recuerdos también de ese máximo, de eso que queremos lograr, y tienen que ser cuanto más variados y diferentes, mejor. Ahí identificamos el ancla. ¿Cómo serían las anclas? Por ejemplo, un ancla visual es pedirle a la persona que imagine un círculo del color que te guste.
Un ancla auditiva es buscar una interjección que signifique triunfo, como bien o, no sé, algo, qué sé yo, una palabra, una interjección que lo asociemos a algo positivo, ¿sí? O un ancla kinestésico que puede ser un gesto que identifique éxito, triunfo y que se pueda asociar a esa palabra que se eligió, al ancla auditiva y a los tres recuerdos. Entonces, por ejemplo, tengo los tres recuerdos, voy a decir sí, puede ser la palabra y el gesto puede ser así, sí, ¿no? Entonces, recuerdo, palabra, gesto. Ahí estamos en el ancla. Entonces, en identificar el ancla, para poder identificarlo, la persona va a revisar mentalmente ese primer recuerdo. Esto lo vamos a hacer después. El primer recuerdo. Entonces va a pensar ese recuerdo, ¿cómo va a ser esto? Me imagino en mi círculo, me dejo envolver con ese color, el que está operando, porque esto generalmente lo hace uno guiando a otro, podés observar que tu color te empieza a envolver, a cubrir, podés notar que tu color está entrando en tu cuerpo por los pies, por la nariz. Cada vez que respirás, ves que tu color se va expandiendo y ahora podés sentir como tu color te rodea, te protege y te comunica su energía. Ahí se le pide que asocie, mirá lo que mirabas, escuchá lo que escuchabas, sentí lo que sentías, hasta sentir lo que sentiste y anclalo. Entonces ahí invitamos a la que persona esté en el primer recuerdo y que se ponga ahí adentro así, mirando lo que miraba, escuchando lo que escuchaba, hasta que cuando siente que está bien metido ahí, el anclaje, ¿sí? Que es hacer el gesto o decir la palabra sí, dura un segundo, después abre los ojos y termina. Ahí se hizo el anclaje, o sea, la persona se la lleva a que esté muy conectada con ese recuerdo y cuando está bien en esa intensidad, sí, y abro los ojos. Ese sería el estado interruptor. Eso se vuelve a repetir con los otros dos recuerdos. Lo mismo, que se vea en el círculo, que lo envuelve el color, que el color me envolvió todo, entonces ahí lo llevo al segundo recuerdo, mira lo que mirabas, escuchá lo que escuchabas, sentí lo que sentías, hasta sentir lo que sentiste y anclalo, y cuando la persona en ese segundo recuerdo llegó al máximo, sí, o sea, usó lo mismo. Y lo hago con el otro recuerdo, con los tres. Entonces, en tres situaciones a la persona le conecté con un recuerdo ahí arriba, muy vívido, y ese gesto y esa palabra que va a asociar ese estado. ¿Sí? Entonces, después se le pide a la persona que entre en el círculo y que realice el anclaje completo sin asociarlo con nada, solo para sentir el beneficio. Entonces, si ese anclaje se instaló bien, la sensación de la persona va a sentir una sensación ahí de bienestar, va a entrar en bienestar. Y el puente al futuro es que la persona va a buscar una situación problemática que se le vaya a presentar en el futuro y cuando está asociado a ese problema, decir, uy, no sé, tengo temor de que, no sé, el mes que viene me pase tal cosa, bueno, una situación, algo que pueda ocurrir en el futuro. Y cuando la persona está asociado al problema, ahí realiza este anclaje y observa cómo se transforma el problema y cómo él ahora se siente con recursos para poder afrontar cualquier situación. Ahí en el puente al futuro se ve si el anclaje tuvo éxito. Entonces, ¿qué se sugiere? Usar desde ahora ese anclaje que va a ayudarlo cada vez de un modo más potente a estar en posesión de todos sus recursos. Y después el punto 6, que es la recarga energética, la persona repite el anclaje de excelencia tantas veces como sea necesario para que esté en estado de excelencia. Entonces, ahí, por ejemplo, ahora sin pensar en nada, ponete en tu círculo y hace el anclaje. Cada vez que acaba su anclaje se le pregunta cómo se siente,
mientras sigue respondiendo me encuentro mejor, se le recomienda que repita el anclaje, cuando diga estoy bien, como la vez anterior, ya no puedo estar mejor, ahí se terminó. Y según el nivel de autoestima de la persona, se le pide que elija un momento o dos del día donde se comprometa a realizar este anclaje de excelencia y se le hace representar la escena. Bien, este anclaje, este es el modelo de anclaje de excelencia, que es uno de los ejercicios que más se usan, y mi punto de vista, a mí me gusta trabajar más con lo sistémico. Pero esto es muy útil con chicos, con jóvenes y con niños, porque los jóvenes y los niños lo toman muy bien. Y a un niño lo puede aprender a trascender miedos, determinadas situaciones, ¿sí? Porque son más sugestionables. Entonces, son recursos. El anclaje de excelencia sirve para que una persona pueda, como es el que sirve para que uno se pueda conectar con nuestra capacidad de resolver y de sentirnos seguros de poder resolver. Por eso buscamos experiencias o recuerdos donde estuvimos muy bien y donde logramos cosas, y entonces después ese anclaje me va a dar esa sensación. ¿Y para qué me va a servir? Como dice acá, para que ante una situación adversa, yo con ese anclaje, en lugar de empezar a estar con miedo, use ese anclaje y me sienta más predispuesto. ¿Se entiende? Entonces, yo particularmente no uso estas cosas, las aprendí, pero son interesantes, pueden servirle a una persona. Sí me gusta poner un anclaje para alguien nivelarlo o autorregularlo cuando está en una sesión y por ahí se pone ansioso, se pone nervioso. Entonces, ahí sí son anclajes más sencillos, pero este de excelencia se usa como para que uno tenga ese recurso. Em, Generalmente esto se hace de uno con otro, pero podemos probarlo ahora cuando vengamos del corte. Y mira, uno mismo, este es diferente, es medio difícil, corazón. Em, Está lo anterior que compartí que dice que lo puede hacer uno mismo. Este generalmente alguien te lo crea, ¿sí? Yo nunca lo probé a nivel individual. Sería cuestión de que veas, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, chicas, antes de cortar esta parte? ¿Algo que quieran decir? Bueno, listo. Volvemos en 15. ¿Mm? Yo me Y despido 10. hoy, Ah, hoy vos tenés que irte. Dale. Y 25 volvemos.